existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Todos tenemos la capacidad de oír, pero esta es una radio que se escucha sobre todo este momento en el que hay que hacer un parate y sentarse a escuchar las ideas y las reflexiones. Hoy recibimos a Guillermo Rica. ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Bien, Guille. ¿Todo en orden? Muy bien, buen día. Bueno, me entusiasma mucho el título, póngaselo. Así escuchamos la reflexión del día. Todo deseo es político, como, o sea, me sonó a la canción aquella de Los Redondos, todo preso es político, todo deseo es político. Bueno, escuchamos con ayer atención. escuché a Jorge Alemán analizando las elecciones en España, o sea, este triunfo de la derecha, y él despejó del análisis expresiones que nosotros también solemos escuchar en estas pampas, digamos, ¿no? Como que la gente vota en contra de sí misma, que se oprime a sí misma, ¿no? Que vota su propia ruina, ¿no? Y Alemán es muy crítico de estos análisis y dice que no es que las sociedades deseen su ruina o voten en contra de sí mismas, sino que quizás desean otras cosas. Y utiliza una expresión que me dejó pensando, ¿no? Quizás dice, hay amplios sectores o amplias franjas, digamos, de la población que han encontrado la forma de expresar políticamente sus deseos pulsionales, ¿no? Entonces, me pareció oportuno recuperar una vieja lección de Spinoza, ese tremendo filósofo del siglo XVII, que yo digo es un filósofo intempestivo porque es del siglo XVII, pero al mismo tiempo es nuestro contemporáneo, ¿no? Sobre este tema que es el tema del deseo y eso que los seres humanos hacemos, digamos, con el deseo, ¿no? A mí me sorprendió mucho de lo de España, que creo que es un denominador común, es que la que se ha empoderado políticamente es la presidenta de la Comuna de Madrid, digamos, Sí, sí. la Comunidad de Madrid, no de la Sí, no la sí. intendenta, sino la gobernadora Sí, sí. del estado donde está Madrid, que tiene gravísimos hechos de corrupción. Está acusada por escandalosos episodios de corrupción. Por ejemplo, le dio el negocio de los barbijos en plena pandemia al hermano, que sobrefacturó miles y miles de euros. Evidentemente no les importa. La corrupción no te saca votos. Sí. Depende de dónde sea, ¿no? La de Claro, derecha. o sea, depende qué voces escuches, depende qué lenguaje hables. Bueno, de eso un poco vamos a hablar, ¿no? te O escucho sea, con atención. digo, la primera respuesta que da Spinoza respecto a este tema, que está en la parte tercera de la ética, lo voy a citar porque la verdad que es un martillazo a muchas de nuestras creencias, ¿no? Dice Spinoza, pero en verdad, si no hubieran comprobado que hacemos muchas cosas de las que nos arrepentimos después y que nosotros muchas veces cuando, por ejemplo, nos debatimos entre afectos contrarios vemos lo que es mejor pero seguimos lo que es peor, nada impediría que creyera que hacemos todo libremente. Así, el niño de pecho cree apetecer libremente la leche, el muchacho airado cree querer la venganza y el temeroso la fuga. También el ebrio cree que dice por libre decisión de la mente aquello que después a sobrio quisiera haber callado. Así el delirante, la charlatana, el niño y muchos de esta estofa creen hablar por libre decisión de la mente. Mientras que empero no pueden contener el impulso de hablar que tienen, de manera que la experiencia enseña, no con menor claridad que la razón, que los hombres creen ser libres solamente porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que los determinan, dice Spinoza, ¿no? Los hombres son conscientes de sus apetitos, de lo que desean, de sus acciones, pero ignoran las causas, digamos, que los mueven a hacer eso. ¿De dónde viene? ¿No? Las consecuencias que tiene, digamos, este párrafo, digamos, de Spinoza son demoledoras, perdón, digamos, ¿no? Tanto, sobre todo para lo que toda una tradición de pensamiento, digamos, que está basada en la idea de que la libertad es el equivalente al libre albedrío. Es decir, que nosotros tenemos soberanía sobre nuestros deseos, sobre nuestras decisiones, que tenemos como una especie de menú de opciones y entonces elegimos libremente todo el tiempo decir lo que decimos, hacer lo que hacemos, ¿no?
poco los ejemplos que pone Spinoza acá, ¿no? Hay un sociólogo francés, se llama Frédéric Lordon, que leyendo este pasaje de Spinoza dice: nadie se esforzó más que Spinoza en plantear la heteronomía del deseo con absoluta generalidad. El deseo, que es una fuerza genérica y que para Spinoza es la esencia misma del hombre, es en principio, ontológicamente hablando, puro impulso, pero sin dirección definida. Para utilizar, o decirlo en los términos de Laurent Bové, el deseo es un deseo sin objeto. Los objetos a perseguir le llegarán muy rápido, pero todos le van a llegar designados desde fuera, ¿no? Chan, o sea, primera sorpresa. Vos no sos dueño ni de tu deseo. Mis deseos no son tan míos, ¿no? Por eso hay como una dimensión constitutivamente política, digamos, en nuestra perseverancia en el ser, lo cual quiere decir que diversas fuerzas impersonales disputan el enrolamiento, digamos, de nuestro deseo. Esto quiere decir que hay en cada uno de nosotros algo que no nos pertenece y que empuja a la vez nuestro propio deseo de vivir. Diego Tatian nombra ese algo como la instancia de lo impropio, que la filosofía de Spinoza designaría bajo el nombre del atributo del pensamiento, pero que otras filosofías también designan como lo inhumano, en el caso de Jean-François Lyotard, o como lo común inapropiable, en el caso de Rancière. El perspectivismo amerindio de Eduardo Viveiros de Castro, un antropólogo brasilero, muy próximo al perspectivismo espinocista, indica el carácter relacional y descentrado de lo humano, que instaura en cada existente un rastro de humanidad y que a la vez hace que todo lo que existe, a la inversa del axioma cartesiano, piense, ¿no? O sea, fíjate lo que dice Viveiros de Castro, ¿no? Dice: odio el precepto que enseña que es necesario negar al otro para afirmar el yo, precepto que me parece, con o sin razón, emblemático del occidente moderno. Y amo el pensamiento indígena, el pensamiento de un otro que afirma la vida del otro como implicando un otro pensamiento. Es el sujeto quien pertenece a una perspectiva y no al revés. La perspectiva es menos algo que se tiene, que se posee, y mucho más algo que tiene al sujeto, que lo posee y lo porta, en el sentido de tener del francés, esto es, que lo constituye como tal, ¿no? Es decir, somos poseídos por nuestras perspectivas, no es que tenemos una perspectiva de las cosas, ¿no? La perspectiva nos tiene nosotros, ¿no? Y esa perspectiva es compartida, digamos, ¿no? O sea, esa perspectiva es una perspectiva intersubjetiva, podríamos decir. Una perspectiva, digamos, que ha sido incluso instaurada, digamos, en nosotros y es sostenida en nosotros por un otro con mayúscula, ¿no? Como también lo dice el psicoanálisis, ¿no? O sea, nadie desea en soledad, podríamos decir. Nadie desea en soledad. El deseo siempre es deseo del otro y por eso todo deseo es político, ¿no? Desde el vamos, la causa de nuestros deseos, que es siempre ignorada, como dice Spinoza, viene desde fuera de nosotros. Judith Butler, digamos, la gran filósofa norteamericana, feminista, ¿no? Dice que el concepto de deseo es un concepto de frontera, ¿no? O sea, el deseo, que es fuerza de vivir, está siempre tensionado o, usando las palabras de la propia Judith Butler, está siempre bajo presión. La paradoja política de esto es que nuestros deseos, en gran medida, como venimos diciendo, no son nuestros. Bueno, ¿qué se puede hacer con este drama, no? Porque no deja de ser dramático que lo que yo considero lo más íntimo y lo más personal no me pertenezca, ¿no? O sea, no deja de ser incómodo. Y con esto otro que vos decís, sabemos que se está construyendo, porque lo hemos hablado de diferentes maneras en más de una oportunidad en los últimos tiempos, que la gente no desea por sí, sino que desea lo que quiere que no le pase al otro. Bueno, sí, vamos a ver que en esto de que el deseo sea reclutado, digamos, ¿no? Por fuerzas impersonales, digamos, ¿no? Por poderes. Spinoza le llama fuerzas exteriores ocultas, ¿no? Fuerzas exteriores ocultas, ¿no? Eso tiene consecuencias, ¿sí? Porque aquello que es reclutado no es nuestra voluntad limpia, pura y prístina, sino que aquello que es reclutado con nuestros afectos, con nuestras pasiones, ¿no? Y eso también tiene consecuencias, ¿no? Bueno, en primer lugar,
la filosofía, por lo menos desde los estoicos en adelante, viene diciendo que hay que ocuparse de lo que uno desea, ¿no? O sea, hay que analizarlo, hay que reflexionar sobre lo que uno desea, y en este sentido una primera práctica, ¿no? Hay que tratar de escucharse, ¿sí? Tratar de escuchar cómo uno habla, qué es lo que recurre en lo que uno habla, lo que se repite, o sea, qué vocabularios uno usa, ¿no? Si uno, o sea, cuando habla, o sea, no deja de caérsele la palabra cuca, caca, digamos, y todas esas cosas, uno ya más o menos puede saber quién le está reclutando su deseo. Y si uno, cada vez que habla, o sea, no se le deja de caer la palabra gorila, se afeita pero le crecen los pelos, etcétera, etcétera, uno también sabe, digamos, quién le está reclutando su deseo, ¿no? Pero, por otro lado, o sea, y con esto voy terminando, esto también le dice cosas a la política, ¿no? Antes, o sea, un dirigente se plantaba y mandaba y ordenaba a la tropa, digamos, como si fuera un ejército, y bueno, y listo, ¿no? Esto ya no parece ser tan así. O, digamos, dicho de otro modo, las formas, digamos, de reclutamiento del deseo están mutando desde hace mucho tiempo, no solo porque movilizan los afectos y pasiones que muchas veces preferimos ignorar que nos afectan o que padecemos, ¿no? O sea, porque hay reclutamientos para el odio, ¿sí? Y a nadie le gusta estar en la posición de alguien que odia, ¿no? Pero lo cierto es que el odio, como dice Spinoza, las pasiones no son algo que perturba el orden de la naturaleza, ¿no? Son parte del orden de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, nos constituyen, digamos, también, ¿no? Spinoza lo dice así: siempre hay fuerzas exteriores ocultas, por no decir oscuras, que no solo reclutan al deseo, sino que lo arrastran, ¿no? Dice una expresión Spinoza: obnoxius affectivus. Somos arrastrados, digamos, por los afectos, ¿no? La novedad, podremos decir hoy, es que esas fuerzas no solo cuentan con verdaderos aparatos de reclutamiento muy sofisticados, sino que además se invisten de un fascismo no disimulado, ¿sí? O sea, la diferencia con otras épocas es que nadie se confesaba abiertamente fascista, sobre todo después del horror que causaron los fascismos, Sí, digamos, en el el que lo mundo, lució orgulloso, ¿no? ese péndulo. Exacto, ¿no? Hoy eso está sucediendo, ¿no? Y en este sentido no estaría de más recordar que la democracia, que siempre es, podríamos decir, una promesa quebrada, pero de todos modos habría que revisar, porque, o sea, hay agendas y agendas de la frustración, ¿no? O sea, hay agendas y agendas de las promesas quebradas. O sea, digo, hay frustraciones que son insoportables, irreversibles, que son muy difíciles de sobrellevar y que son muy ominosas para la vida de los pueblos. Y es evidente, ¿no?, que las fuerzas democráticas tienen que recuperar un énfasis que parecen haber perdido en esta especie de corrimiento hacia el centro que hemos experimentado tal vez en la última década, ¿no? En una especie de normalización, podríamos decir, de la supuesta vida democrática, digamos, de nuestras sociedades. O sea, dicho de otro modo, no hay democracia sin democratización, y no hay democratización sin afectar intereses que son privilegios, ¿no? Y eso inevitablemente va a causar conflictos, discordias, enfrentamientos, ¿no? No se hace tortilla sin romper. O como decía la vecinadita de Banda Norte, nadie cocina sin ensuciar las ollas. Es muy interesante que nos provoque, porque es provocador lo que decía Guillermo, que no somos dueños ni de nuestros deseos, ¿no? Que se nos impone. Esto es algo que el psicoanálisis, o sea, a ver, Spinoza lo dijo en el siglo XVII, ¿no? El psicoanálisis de otro modo lo viene diciendo desde Freud, digamos, desde Lacan, desde otros también reformuladores, digamos, del psicoanálisis, el retorno a Freud, digamos, ¿no?, contemporáneos. Pero pareciera ser que en el ámbito, por ejemplo, de las discusiones constitucionales, por ejemplo, o en el ámbito de la discusión política, es como que no pudiéramos aceptar. O sea, la única forma de libertad que concebimos es la del libre arbitrio, digamos, ¿no? No, o sea, en todo caso, la libertad es liberación de estas fuerzas exteriores ocultas, ¿no? La liberación, o sea, la libertad es liberación, pero ¿es liberación de qué? Bueno, es liberación de lo que recluta nuestro deseo, digamos, para la destrucción, para la autodestrucción, para la discordia,
digamos, ¿no? Para todo, o sea, para la ruina, podríamos decir, ¿no? O sea, nuestro deseo puede ser reclutado por la ruina. Sí, eso es así, digamos, ¿no? Y hace del siglo XVII que más o menos lo venimos sabiendo, o sea, o al menos hay gente que lo sabe y lo dice, digamos, y bueno, también, o sea, Lacan decía que una de las pasiones irrefrenables, digamos, de los seres humanos es la pasión por la ignorancia, ¿no? Por ahí no queremos saber de esto. Bueno, de hecho, hay una categoría política que son los desclasados, que hace referencia a eso, ¿no? Claro, o sea, porque... Gente que no ve lo que es en sí mismo porque le impusieron Pero ¿por qué otro deseo. ¿por qué no le puede ser atractivo a una persona, digamos, que pertenece a sectores del trabajo informal, ¿no? La perspectiva de convertirse en dueño de su destino y en ser emprendedor de su destino. ¿Por qué no le puede resultar atractivo? O sea, ¿por qué? O sea, está obligada y condenada, digamos, a recoger la basura que nosotros tiramos, ¿no? De por vida. Ese es el destino, digamos, que los sectores de la política progresista conciben para esa gente, ¿no? Por eso que esto que dice Alemán es cierto, ¿no? O sea, lo que sucede es que hay amplios sectores sociales que antes no encontraban, digamos, una expresión política de sus pulsiones, digamos, que ahora sí la encuentran, ¿no? El problema es, o sea, es por qué los sectores progresistas, los sectores, digamos, más democráticos y democratizantes, digamos, de la política, no han sido capaces de interpelar, digamos, a esa gente, ¿no? Cómo me gusta dejar preguntas y no respuestas. Gracias, Guillermo. No, a ustedes. Guillermo Rica, el filósofo doctor en filosofía, en Así son las ideas y las reflexiones, placeres que nos damos en el programa. Oh, qué bueno ustedes.